Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de este hermoso, misterioso y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Epílogo. Un presagio real. Silenciosa como el espacio exterior, la sala del trono estaba en silencio, sin que se oyera ni un susurro del viento. La luz de la luna brillaba a través de las numerosas vidrieras del gran comedor, proyectando rayos de luz de colores por toda la sala. Cada ventana era tan única como la anterior, representando partes significativas de la historia de Equestria, desde el caótico gobierno de Discord del Draconecurus, hasta el destierro de Migmaremon. Incluso el matrimonio de la princesa Miamore Cadenza estaba en exhibición, pues su unión con el hermano de Duiligt Sparkle fue un hito en la historia del país, simbolizando el amor entre mortales y dioses, del que a menudo se creía que eran los alicornios. La sala era tan seráfica y quieta que podría haberse confundido con una pintura, y al fondo, sobre un estrado elevado de piedra, estaban los grandes tronos de las hermanas reales. A la izquierda estaba el trono de la princesa Luna, tallado en un mármol azul medianoche, y brillando con los patrones en espiral de constelaciones estelares. Las partes superiores de los reposacargas bajas a ambos lados del asiento estaban grabadas con los distintos ciclos lunares, y en la parte superior de la silla había una luna creciente plateada. En cuanto al cojín, era de un azul marino intenso, salvo por la luna llena blanca en el centro. Estaba cosida con pezuña por el mejor sastre del continente y hecha con la seda de las esquivas arañas Lupus que habitaban en la peligrosa isla Kra, lejana en el mar suroeste. La seda se usaba en todas las prendas reales, pues era más dura que el acero, pero no más gruesa que el papel, y tan suave como el pelaje de un conejo de terciopelo. Junto a la princesa de la noche estaba el trono de la princesa Celestia, la diosa radiante, portadora de luz solar y armonía. Como el de su hermana, el trono estaba hecho del mármol más puro, y era tan blanco como el perlado del alicornio que se posaba sobre él, fluyendo de arriba a abajo con remolinos color prímula que pulsaban tenuemente en la oscuridad. Los reposacabezas a ambos lados no tenían patrón, sino que estaban forrados con el oro más puro jamás visto, y al igual que la luna creciente de su hermana, la cima de la silla estaba coronada por un sol amarillo brillante, con una docena de llamas naranjas vibrantes. El cojín estaba hecho con la misma seda que el de Luna, aunque este era de un blanco brillante y llevaba un sol bordado, a juego con el que estaba sobre el magnífico asiento. Cada trono era tan hermoso como el otro, cada uno imponía respeto y admiración por el equilibrio que mantenían entre la luz y la oscuridad, y por las grandes y nobles hermanas que lo imponían. Pero así como la luz y la oscuridad se equilibraban, también lo estaban el bien y el mal, y en este gran salón, carente de sonido y movimiento, emergió una sombra, rompiendo la ilusión de que era una mera obra de arte. En el centro de la sala, una masa de humo negro comenzó a espumar y a brotar, y de sus profundidades emergió uno que incluso a la gran princesa Celestia provocaba pesadillas. Nolek, el profanador, al acercarse a los tronos, la mayor parte de su cuerpo seguía oculta en la sombra, pero el rápido chasquido de 6 piernas quitinosas bastaba para pintar el cuadro de una forma corpórea aterradora. Subió al estrado y llegó a los tronos de las hermanas, y sus ojos amatista, sin vida como solían estar, parpadeaban con vanidad. Retirando el bastón de Hades de su espalda, el profanador acarició brevemente la reliquia robada, absorbiendo todos sus detalles. El cráneo de alicornio en la parte superior parecía llorar en posesión de su nuevo dueño, angustiado por ser usado para tales actos nefastos. Esa sensación se sentía a lo largo de toda la longitud del bastón, con la garra de grifo en la parte inferior aferrándose a su cristal con toda la amarga malicia del mundo.
Sin ganas de ceremonias, Nolek apuntó y, con una estocada hacia adelante, un torrente de magia verde enfermiza estalló del cuerno del alicornio, destruyendo el trono de Celestia en un instante. Pedazos de mármol estaban esparcidos por el estrado, con el sol amarillo cayendo al suelo y rompiéndose al impactar. Y entonces, con un movimiento del bastón, el trono de luna sufrió el mismo destino, cuando una violenta descarga de magia esmeralda desgarró el mármol reluciente, con tanta fuerza que uno de los restos salió disparado por el aire y chocó contra una de las vidrieras. Con un estruendo ensordecedor, la ventana se desmoronó y a Nolek se le dio una idea. Chasqueando las mandíbulas con emoción, se apartó de los tronos y giró el bastón en un arco horizontal, lanzando un poderoso tirón telequinético. Cada ventana fue destruida, desgarrándolas hacia adentro y enviando miles de fragmentos de colores dispersos por la habitación. Este acto de profanación seguramente haría que tanto las hermanas reales como quienes las servían fueran perseguidos. Ninguno como él, enemigo del mundo, sería tan atrevido como para atacar el corazón de la Fortaleza Blanca, y mucho menos después de los acontecimientos de la boda de Canterlot. La información era fácil de obtener para Nolek, y enterarse de la derrota de la reina Cambiaformas era prueba suficiente de que esta ciudad estaba bien custodiada. Pero esto no disuadió a Nolek, pues su plan ya estaba en marcha y haría que el asalto de los Cambiaformas a la capital quedara pálido en comparación. Este plan suyo haría que el mundo se desmoronara, y deseaba que las hermanas lo conocieran, empezando por sus tronos. Satisfecho con su trabajo, colocó el bastón a su espalda y se preparó para marcharse, pero sus acciones no pasaron desapercibidas. Muy enfrente de los asientos regios demolidos, se oían el sonido de cascos estruendosos, seguidos por las puertas dobles que se abrían apresuradamente. Entraron corriendo dos miembros de la Guardia del Trono Real, alertados por todo el ruido. Nolek se giró para mirarles, observando con calma cómo sus cuernos se iluminaban y sus lanzas flotaban a su lado. ¡Demonio!, gritó uno de ellos, mirando todos los escombros. ¿Qué has hecho? Se preparó para cargar contra el invasor, solo para que no le retirara su propio arma. A pesar de estar equipado con dos grandes espadas y el bastón de Hades, el instrumento preferido del profanador era una pequeña y escasa hoja, no más grande que una navaja de bolsillo. Eso era todo lo que necesitaba, y con un movimiento de muñeca, el cuchillo fue lanzado al otro lado de la habitación y al cuello del pony, deslizándose tanto por la tráquea como por la arteria. El pony guardia cayó al suelo más rápido que su propia lanza, y su compañero guardia corrió a su lado, gritando su nombre. Cuerno de cobre. Aunque sus labios seguían temblando y murmurando, Copperhorn estaba muerto, o al menos, lo estaría en los próximos segundos, y cuando el guardia solitario miró hacia atrás para enfrentar al asesino, solo encontró la habitación vacía. El monstruo había desaparecido. Se giró para huir, con la intención de reunir refuerzos, solo para que las puertas se cerraran de golpe, sellándolo dentro. Un escalofrío le recorrió la espalda y el pelaje se le erizó, y con los ojos llorosos, supo en su corazón que pronto se uniría a sus hermanos en la muerte. Pero para un guardia del trono, el deber precedía al miedo, así que, con su cuerno encendiéndose de nuevo, alzó su lanza. Apretando los dientes con desafío, el guardia se adentró más en la ahora arruinada sala del trono, escaneando en busca de su enemigo. Mientras tanto, Nolek observaba, jugando con su presa. Burlándose aún más del pony, empezó a hablar. Bicho, pequeño bicho, pequeño bicho, su voz ronca rebotaba en las paredes de piedra, ondulando por todo el gran comedor y haciendo aún más difícil ubicar su ubicación. Los ojos del guardia se movían de un lado a otro en respuesta, con las orejas erguidas y sobresaltadas con cada recitación de los comentarios resonantes de su posible asesino. Protector del trono, el mejor de la tropa, el pequeño insecto busca, elegido para proteger, elegido para servir, entrenado en el arte de la guerra, el pequeño insecto intenta ver, pero está cegado. Con sudor y lágrimas corriendo por su rostro, el pony giraba y giraba desesperadamente, buscando desesperadamente a la criatura.
Sus cascos crujían contra el cristal roto y su corazón latía con fuerza en su pecho, mientras sus respiraciones aterrorizadas se hacían más pesadas mientras se preparaba para el final. ¿Dónde está, bichito? ¿Dónde está aquel que quiere festejar con tu carne? Casi perdiendo el control, el guardia empezó a temblar, sollozando para sí mismo mientras seguía girando en el sitio. Por fin, ya no pudo soportarlo más y emitió un grito de desesperación a pleno pulmón. ¿Dónde estás? El silencio fue su respuesta, un silencio largo e implacable. Esto había sido casi excitante para Nolek, y se deleitó un momento más en el susto del unicornio, antes de poner fin a su diversión. Apoyando su abdomen contra el techo de la sala del trono, comenzó a descender de una cuerda pegajosa de telaraña, deteniéndose solo cuando estuvo a pocos centímetros. Se acabó el tiempo, pequeño bicho. Alzando la barbilla y mirando hacia arriba, el guardia se encontró con 6 ojos violetas brillantes, y antes de que pudiera siquiera parpadear, su cabeza se separó de su cuerpo. Chocó contra el mármol pulido con un golpe húmedo, y sus ojos siguieron mirando hacia arriba, su rostro congelado por el terror. Al llegar al suelo, Nolek desprendió la telaraña y comenzó a enfundar su espada. Fue entonces cuando se detuvo y miró a los 2 cuerpos sin vida con otra idea burda más. Eligiendo honrar su reputación como el profanador, se acercó a Pezuña de Cobre y también le decapitó. Luego llevó a ambos guardias sin cabeza a los tronos destruidos y los colocó en lo que quedaba de los asientos, apoyándolos en posición de sentado. Luego colocó las cabezas frente a ellos, permitiéndoles mirar al otro lado de la devastada sala del trono. Era un mensaje, una maliciosa predicción de que algún día serían las hermanas Alicornio las que sufrirían ese destino. Nolek se quedó allí un momento, admirando su creación, cuando un ruido detrás le alertó, haciendo que su cabeza se moviera hacia un lado. Sin dudarlo un segundo, desenvainó ambas espadas y se giró para cortar a su nuevo objetivo. Pero no se separaría más carne, y con un fuerte estruendo, las hojas se detuvieron, tras ser recibidas por el acero blanco curvado de una alabarda flotante. Manteniendo el agarre, Nolek empujó contra el arma inmóvil y cruzó la mirada con su enemigo. Así que, nos volvemos a ver. Crow. Eso parece. Respondió la princesa Luna. Con un empujón, el profanador apartó la alabarda y saltó hacia adelante, planeando sobre la princesa y aterrizando detrás de ella, pero para su sorpresa, no atacó. En cambio, empezó a retroceder lentamente, y así la princesa Luna lanzó su propio ataque. Su alabarda se balanceaba hacia él a toda velocidad, aunque él la esquivaba con facilidad. No cedió, y durante un buen minuto, el profanador fue perseguido por la sala, esquivando y bloqueando sus numerosos ataques. Defiéndete. Siseó, añadiendo hechizos ofensivos a su asalto. A pesar de todos los disparos, vigas y ráfagas que le lanzó, Nolek se deslizó fuera de su alcance, esquivando la alabarda flotante todo el tiempo. Esto era más divertido que los guardias, porque ahí estaba, jugando con un semidios como él. Finalmente, Luna se detuvo, sabiendo perfectamente que él estaba disfrutando de esto. Entrecerrando los ojos, le miró, con el hocico temblando. ¿Te atreves a regresar a nuestro reino, solo para masacrar y profanar en la oscuridad de la noche? ¿No tienes descaro para intercambiar golpes? Lucha contra nosotros, cobarde miserable. Veo que tu lengua es tan arcaica como siempre. Nolek se burló, chasqueando sus mandíbulas. Se rumorea que estabas encerrado, no diferente a mí. ¿Te despidió bien tu tiempo sellado dentro de esa pálida roca? Debiste de estar tan solo ahí arriba, vagando entre las estrellas durante 1000 años, apretando los dientes. Luna se quedó paralizada. ¿Dónde se había enterado de esto? ¿Cómo había llegado este demonio podrido a conocer su oscuro pasado como la yegua en la luna? Las burlas continuaron, mientras Nolek le explicaba precisamente por qué no lucharía contra ella. No eres más que una sombra para tu hermana. Matarte sería trivial, incluso aburrido. ¿No recuerdas nuestra batalla?
Te hice suplicar piedad, solo para que ese mocoso fanfarrón te salvara. Lo recordaba demasiado bien, porque era un conflicto como ningún otro. Noleg la habría matado ese día, de no ser por la campeona de los titanes, la querida pequeña estrella de su hermana. Pero, a pesar de todas las burlas durante aquel día angustioso, una sonrisa se dibujó en el rostro de la princesa. Tus palabras te insultan a ti mismo, profanador. Dijo, alzando la barbilla, ese fanfarrón era joven, arrogante y depravado, pero te venció igualmente. Si la memoria no me falla, se rió de ti, sin miedo ante tu vil rostro e imperturbable ante tu espada. ¿Cómo solía llamarte? Usos, no. Sin hechizo ni acero, la princesa hirió a Noleg, con sus palabras cayendo en un lugar mucho más delicado que su cuerpo. Su orgullo. Hacía mucho que no escuchaba el apodo tosco que el antiguo campeón le daba a él, y al oírlo, sus ojos morados y sin vida se volvieron poco a poco de un rojo sangre. Con una mueca, Luna vio la rabia que crecía en él y continuó con su ofensiva verbal. Ah, sí, Spindles, o como se le conocía en su totalidad, Spindles Ansel inadecuado. Quizás seas tú, no yo, quien haya olvidado los acontecimientos pasados, ¿eh? La monstruosidad ahora furiosa se alzaba unos pasos adelante, muy tentada a silenciar esas graves palabras de burla, pero Luna valientemente mantuvo su posición, dando un paso hacia él a su vez. Puede que nos hayas vencido a nosotros y a mi hermana, pero ese tan engregónido mocoso te derribó, y solo ahora estás vivo porque lo permitió ese día. Ahora, te pedimos amablemente que vuelvas a tu celda, no sea que corrijamos su error benevolente. Con una especie de risa, la ira del profanador se desvaneció, y sus ojos volvieron a su tono amatista, pues la brisa traía un aroma que cantaba una melodía diferente a la que se podía ver o oír. La princesa de la noche había pronunciado una cadena de palabras muy cortantes, eso era seguro, y su actitud tenía toda la frescura de la noche despejada afuera. Pero a pesar de toda su valentía, su carne la traicionó, y detrás de su oreja comenzó a formarse una gota de sudor. Creció de tamaño, antes de rodar lentamente por la nuca, y a medida que las feromonas que transportaba se extendían hasta él, Noleg pudo saborear la verdad, y era deliciosa. La princesa Luna estaba aterrorizada. Pero no necesitaba mucho tiempo, con un destello de luz cegadora, la princesa Celestia entró en la sala del trono, pillando a Noleg desprevenido y haciéndolo correr por el salón. Sin dudarlo, la diosa dorada se lanzó a la batalla, atacando al profanador con una amplia variedad de hechizos, la mayoría de los cuales apenas logró esquivar. Algunos hechizos sí acertaron, aunque hicieron poco daño, salvo que le chamuscaron parte del vello de su forma Eldritch. Sin embargo, la pelea iba a ser breve, pues Noleg no quería enfrentarse a las hermanas aquí. No porque pensara que ganarían, sino porque quería que fueran los últimos en morir, no los primeros. Sus planes eran demasiado grandiosos para semejante desperdicio, quería que vieran cómo su mundo se desmoronaba a su alrededor y lloraban en la angustia de su fracaso. Solo entonces le cerraría los ojos para siempre. Retirando su bastón, lo levantó y conjuró una burbuja esmeralda brillante, y por más que lo intentaron, las hermanas no pudieron atravesarlo. Llena de adrenalina y preocupación por su hermana, la princesa Celestia no ocultó su ira, se acercó a la burbuja y fulminó con la mirada a la criatura de caparazón negro que había dentro. Desvela para que podamos acabar con esto, cobarde. Temblaba visiblemente y, al igual que su hermana, apestaba miedo. Al saborearla, las mandíbulas de Noleg temblaron de emoción y gotearon icor acuoso. ¿Qué había hecho para merecer un capricho tan placentero esta noche? Simplemente había venido aquí para enviar un mensaje, pero ahora se iría con no una, sino con el hedor aterrorizado de las hermanas alicornio en la boca, que saborearía durante días. Todo a su tiempo, su gracia. Respondió, apretando con fuerza su bastón. Poco a poco, la forma de Noleg se envuelve en el mismo humo negro en el que había aparecido, enmascarando su cuerpo y cubriéndole de sombra. Una vez que le envolvió por completo, se hundió en el suelo antes de desaparecer por completo.
La burbuja verde se disipó, dejando a las hermanas solas juntas en su antes querida sala del trono, ahora manchada por la muerte, la sangre y la piedra rota. Se había ido. Casi de inmediato, la princesa Luna comenzó a llorar y Celestia corrió a abrazarla con fuerza. «Hermana, ¿estás herida?», preguntó. Negando con la cabeza, Luna olfateó fuerte y se recompuso, y tras carraspear y secarse los ojos, miró a su hermano con expresión atormentada. «Realmente has sido devuelto, lo sé», respondió Celestia, cerrando los ojos. «¿Qué hay que hacer?». Bajando la cabeza, la alicornio blanca admitió que no lo sabía. En realidad, todo lo que se podía hacer era esperar que Duiligt y su compañía lograran recuperar el orbe de los titanes, para que ella y sus amigos pudieran regresar a casa y ayudar a luchar contra el profanador cuando volviera a aparecer. Seguramente el poder de las hermanas combinado con los elementos de la armonía sería suficiente para someterle, al menos, eso esperaba Celestia. «Lo sabemos», dijo Luna, recuperando la confianza. «El chico los mantendrá a salvo, y la joven Duiligt hará todo lo posible para asegurar el éxito, te has encargado indiscutiblemente de ello». Esa última parte vino acompañada de un matiz de amargura, ante lo que Celestia ladeó la cabeza. «¿Sigues desaprobando?», preguntó. «Por supuesto que sí», Luna respondió. «Has cargado a tu alumno con visiones de cosas que aún están por suceder, y al hacerlo, arriesgaste la fractura misma del tiempo. Duiligt Sparkle muestra gran potencial, lo hemos visto con mis propios ojos, pero a pesar de su ingenio y méritos, le falta equilibrio y control. Tus acciones pueden hacer que regrese a otro pony, y tus perspectivas para ella pueden quedar fuera de moda. Hice lo que era necesario», dijo Celestia con severidad. «Necesitaba saber qué está en juego». «Hiciste lo que siempre has hecho, hermana». Luna resopló, un acto de caos en un intento de asegurar la armonía. «Es un misterio que nunca hayas sellado tu unión con la discordia». Lanzando una mirada de desprecio a su hermana, Celestia negó con la cabeza. «Eso no era necesario, y ahora no es momento para tal debate». Señalando los cuerpos sin cabeza sobre sus tronos arruinados, la diosa del sol ordenó que descansaran de inmediato. La princesa Luna estuvo de acuerdo, sin hablar más sobre la decisión de su hermana de cargar a Duiligt con tales profanaciones. Quizá, pensó Luna, bien podría cargar con ella, pecar contra Motion y aprender lo que Duiligt y su hermana habían tenido, para presenciar el horizonte fracturado con sus propios ojos. Permitiendo que recitara el encantamiento de la misma manera que su hermana, no podía haber daño en ello. Después de que los demás guardias reales fueran notificados del incidente y los cuerpos profanados fueran retirados, las hermanas se plantaron ante sus tronos destrozados, cada una colgando un ala sobre la otra en un delicado abrazo. «Pase lo que pase, soportaremos esto, ¿verdad, hermana?», dijo Luna. Inclinando la barbilla, Celestia asintió. «Lo haremos». Mirando a través de los cristales vacíos de la ventana, miró las estrellas y pensó en su querida alumna, tan lejos de allí, en otro reino completamente distinto. «Solo espero haber tomado la decisión correcta, el chico es joven, y yo no, mírame a los ojos, tía», interrumpió Luna. Sorprendida por el apodo rara vez pronunciado, Celestia obedeció, estirando el cuello para mirar los grandes pozos de sabiduría que pertenecían a su hermana. Sin parpadear y con la ceja levantada, Luna le aseguró con un tono de profunda confianza: «Fue la elección correcta. Él era la única opción, y sabes perfectamente por qué». Era cierto, sin la menor duda, Celestia había elegido a Cayumoron Castle por una razón. Como se le insinuó a Duiligt, había visto algo en el chico, aunque le dolía mucho reconocerlo. Aún así, las palabras de Luna bastaron para darle valor de nuevo a su compostura, y con una débil sonrisa, la princesa Marfil apretó la mandíbula antes de exhalar con fuerza por la nariz. «Entonces esperemos que tenga éxito en su tarea, antes de que el profanador tenga éxito en su